Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es nada de lo que esperábamos. Resulta que el bombón turco Can Yaman ha confesado la verdadera razón por la que su relación con Demet Özdemir, sí, esa que nos traía locos a todos, no llegó a buen puerto. Y madre mía, las implicaciones de esto son brutales. A ver, que todos sabemos que Can y Demet tuvieron un romance que parecía sacado de una telenovela. Las fotos, los gestos, esa química que traspasaba la pantalla, era pura miel sobre hojuelas. Y de repente, ¡zas! Se acabó. Nadie entendía nada. ¿Qué pasó ahí? Porque por fuera, todo parecía perfecto. Ellos parecían la pareja ideal, esos que te hacen creer en el amor verdadero, ¿verdad? Pues bien, parece que la cosa no era tan idílica como nos la pintaron. Can ha hablado, y lo que dice te deja helado. No fue una pelea tonta, ni celos porque sí, ni la distancia. Nada de eso. Según él, y esto es lo gordo, la razón de su ruptura con Demet Özdemir fue, atención, la presión mediática. Sí, has oído bien. La atención constante. Can confiesa que la intensidad con la que el público y la prensa seguían cada uno de sus pasos, cada movimiento, cada respiración, terminó por asfixiar su relación. Imagínate. Estar enamorado es algo íntimo, algo que quieres cuidar, proteger. Pero con ellos era un espectáculo público 24/7. Para ser honestos, esto tiene todo el sentido del mundo. Cuando dos personas tan famosas, tan admiradas como Can y Demet se juntan, la locura mediática es brutal. Cada tuit, cada like, cada aparición pública se analiza al milímetro. Y eso para una pareja que está empezando, que está construyendo algo, debe ser una carga psicológica enorme. Es como si tuvieras una lupa gigante encima de tu relación, sin descanso. Yo creo que lo que está pasando es que Can, con el tiempo, ha sido capaz de ver las cosas con más perspectiva. Ya no está en el torbellino, y puede analizar qué fue lo que realmente afectó su historia con Demet. Y me parece súper valiente por su parte admitirlo porque no es fácil decir, nos rompimos por culpa de la fama. Muchos dirían que es una excusa, pero yo sospecho que es la pura verdad. Piénsalo bien. ¿Cuántas parejas de famosos hemos visto romperse porque no aguantan la presión? Es un factor que no se puede subestimar. Es fácil juzgar desde fuera, decir, pues que no les importe. Pero cuando tu vida privada se convierte en la portada de todas las revistas, es otra historia. La intimidad se erosiona, la confianza se resiente y el amor, por muy fuerte que sea, puede acabar por ahogarse en un mar de paparazzis y rumores. Y esto nos hace preguntarnos, ¿realmente querían ellos dos estar juntos a pesar de todo? ¿O la presión fue tanta que les hizo creer que no era posible? Can dice que la intensidad los separó, pero ¿fue una separación forzada por el exterior o una que ellos terminaron por aceptar porque veían que no podían más? Es un dilema interesante porque demuestra que la fama, por mucho que traiga cosas buenas, también tiene un lado oscuro que puede destrozar lo más bonito. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos los fans, y a los que simplemente nos gusta este salseo, es ¿qué significa esto para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que Can y Demet, entendiendo ahora lo que pasó, puedan darle otra oportunidad a su relación? ¿O esta confesión es simplemente un punto final para esa etapa y ahora cada uno seguirá su camino? A mí me da la impresión de que Can está abriendo una puerta a la reflexión, y no sé si es para volver a empezar o para cerrar capítulos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la presión mediática fue la única culpable o hay algo más que Can no nos ha contado?